Muchachos, ahora sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Em, Vamos a continuar con nuestra clase de Excel. Y vamos a partir repasando un poco lo que hicimos, lo último que hicimos en la clase anterior, que fue em, ajustar las celdas. ¿Ya? Porque hoy día vamos a seguir un poco con eso. Vamos a aprender a ajustar las celdas de un tamaño exacto. Y bueno, y ajustar varias celdas al mismo tiempo. Entonces, como siempre, lo primero que tienen que hacer es abrir Excel. Pueden tener o usar el mismo archivo que usamos en la clase anterior y seguir trabajando sobre ese, o crear uno nuevo para ir aplicando los conocimientos que vamos a ir viendo en esta clase. ¿Ok? En este caso yo voy a colocar uno nuevo para ir trabajando. Voy a darle un poco de zoom acá abajo. Recuerden que aquí abajito está el zoom. ¿Ok? Y vamos a repasar lo que hicimos en la clase anterior. Entonces recuerden, la clase anterior cuando teníamos una celda que tenía un texto muy largo, vamos a colocar esto, contenido que traspasa los límites de la celda. Vamos a escribir eso. En realidad da lo mismo lo que escribamos, si lo importante es que se está pasando del ancho de la celda. Recuerden que la celda es solo eso. Le voy a colocar un color amarillo para que vean ahí cuál es el ancho, cuál es el alto de la celda. Y el texto que pusimos aquí se pasa, sale de la celda. Y como dijimos, mientras no haya nada en la celda de a continuación, entonces Excel simplemente lo va a escribir pasándose del margen. Pero si en algún caso pusiéramos algún dato en la celda al lado, por ejemplo, voy a colocar un número. Hey, sí, dice que sirve. eh, el contenido de la celda ya no se muestra porque la celda al lado está siendo ocupada. ¿Ok? Ya, ahora sí, están llegando los demás. Vamos con en 17. ¿Ok? Y eso es lo que vimos en la clase anterior. Y para solucionar esto teníamos, bueno, no es que sea un problema, sino que es simplemente un tema de formato. Aquí la solución depende de lo que ustedes necesiten. A lo mejor necesitan que se muestre todo el texto, a lo mejor necesitan que se ajuste el ancho, o a lo mejor necesitamos que se ajuste el ancho de la columna entera. ¿Ya? Y eso es lo que vimos en la clase anterior, cómo hacer esos ajustes. Entonces, vamos a ver ahora. em, ya. El primer ajuste que vimos era agrandar la columna para que la columna sea más ancha y entre el contenido que contiene la celda, o entre el texto o el dato que contiene la celda. Entonces, para agrandar la columna, simplemente nos íbamos acá arriba, ¿cierto? Aquí entre medio de, en este caso, la columna B y C, donde está ahí el margen o el límite. Agarramos ese límite, dejando presionado el botón, el clic izquierdo del mouse, y arrastramos para la izquierda o para la derecha para agrandar o achicar esa celda. En este caso la queremos agrandar, así que la voy a arrastrar por acá. Más todavía, por acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este caso la columna D tiene un ancho que es mucho más grande que el resto de las columnas. ¿Ok? Esa es una de las soluciones. Solución 2 que vimos era eh, ajustar el texto al ancho que tenga la columna. ¿Ya? Que en este caso es con este botón de acá, este que dice ajustar texto. Si ustedes lo presionan, lo que se va a cambiar en ese caso es el alto de la celda y se va a cambiar automáticamente. Nosotros también lo podemos cambiar de forma manual, de la misma forma que cambiamos el ancho de la columna, podemos cambiar el alto, pero en vez de agarrar el límite entre estas dos columnas, agarramos el límite acá entre las dos filas.
En este caso sería la fila 2 y la fila 3. Ahí entre medio, de nuevo, dejan el clic izquierdo presionado y arrastran para abajo o para arriba para hacerla más delgada o más ancha, o más, perdón, más alta o más angosta. Por ejemplo, ahí. El problema de eso es que no estamos ajustando el texto, sino que lo que ajustamos ahí fue el alto de la celda. ¿David, tienes Ni pregunta? disculpa, ¿puedes agrandar un poquito más la pantalla, por favor? ¿Ahí? Sí, ahí ya logro ver. Ok. Eh, ¿Alguien más tenía una pregunta? Vi una mano Oye, por ahí. porque tú te metías tu curso, ¿tú puedes imprimir tu curso? Yo creo que sí. ¿No? ¿Nadie pregunta? Ok. A ver. David dice, se ajusta al texto más largo de la columna. ¿A qué te refieres el ajuste del texto más largo de la columna? Ah, sí, ok. Sí, eso depende de las distintas celdas que hay en esa columna. Sí, tienes razón en eso, David. Ya. Ok. Lo que les decía, pueden agrandar el ancho, o sea, en este caso el alto de la columna, pero eso no les ajusta el texto. ¿Ok? Lo que queremos es que se ajuste el texto y para eso tenemos que usar este botón de acá arriba. Este botón de acá arriba les aumenta o les cambia, mejor dicho, el ancho, perdón, el alto de la celda para que el texto que sobre, aquí cuando se pasa el margen, pase hacia abajo y ocupe una nueva línea. Entonces, si presionamos este botón, eso es lo que pasa. ¿Ya? Se agranda el contenido. Ahí está. Contenido que pasa al límite de la celda y se ajusta automáticamente para que todas las palabras eh, quepan en esa celda. ¿Ok? Eso es lo que hace este botón de ajustar celda. Y bueno, de ahí nosotros, si no nos gusta, podemos agrandarlo un poco más, centrar el texto, ¿se acuerdan? Con la alineación que tenemos aquí, a la izquierda, a la derecha, al medio, abajo, arriba, abajo. Ya. Pero eso ya es cosa de gustos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Ah, no, nos falta una cosa. Voy a volver como estaba antes. Ups. Ok, achiqué el zoom. Ya, ahí está. Entonces ya sabemos ajustarlos al ancho, ajustarlos al alto, pero hay una forma de hacerlo para que no tengamos que ajustar el tamaño de la columna ni la fila. Y sí se muestra el texto completo. Y eso es fusionando celdas. Y es lo que se hace, yo les dije en la clase anterior, generalmente con títulos, los títulos de las tablas. ¿Ok? O algún texto que esté antes de las tablas que no tenga nada que sea un dato calculable, sino que sea simplemente texto. ¿Ok? Y eso es haciendo fusión de distintas celdas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos permite que una celda se agrande y ocupe el largo de otras celdas o el ancho de otras celdas sin tener que cambiar el ancho de la columna completa. ¿Ya? Sin tener que hacer eso para que entre todo el texto. Sino que lo que hacemos es simplemente, en este caso voy a fusionar tres celdas, o pueden ser cuatro igual, y ocupo este botón que dice combinar y centrar, y lo que hace es que el texto ahora se muestra completo en una sola celda, y en este caso en la B2, que es donde originalmente estaba el texto, pero las otras celdas del lado dejaron de existir y le dieron su espacio a la celda B2. Entonces, esa celda en particular va a ser más ancha. En este caso vale el ancho que tenían estas cuatro celdas de aquí, la B, la C, la D y la E. ¿Ya?
pero la C, la D y la E ya no existen, sino que queda solamente la celda B, B2 en este caso. Pero todas las celdas que están antes, arriba y abajo, siguen estando igual, no cambiaron su ancho, así que no hay necesidad ahí de ajustar los límites, los bordes o, eh, las alineaciones. Queda todo igual, simplemente ajustamos el texto para que ocupe varias celdas al mismo tiempo. ¿Ya? Y esa es otra de las soluciones. ¿Ok? Entonces vimos tres o cuatro soluciones que pueden usar ustedes para ajustar el texto o los datos dentro de una celda para que se puedan ver completamente cuando no alcanza a entrar ese dato dentro de una celda. Ah, y otra cosa, a ver. mm, Déjenme ver. Ya. Y si lo hago así, vamos a ver después. Ya no importa. Vamos a ver después que cuando usamos números, también puede que el número que queramos escribir sea demasiado ancho y no entre en la celda. Y en ese caso, les va a aparecer algo así, como algo así. Ya. Cuando vean eso, y Hola cuando Denis, ustedes. Hola, hola. porfa, Cuando vean. Sí, dime. dile al que tiene el micrófono encendido que lo apague, porfa. Ya no sé quién es. Ahí está. Ya, cuando ustedes ven esto que está aquí, que yo lo puse así como escrito con símbolos, pero en realidad es un número, y lo vamos a ver más adelante. Cuando ustedes vean eso, sí, significa que ahí detrás hay un número, pero como es tan largo, no alcanza a verse completo dentro de la celda. Entonces, en ese caso, ustedes tienen la opción de agrandar la celda para que se vea completo. ¿Ya? En ese caso, sí es recomendable cambiar el ancho de la columna. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver harto cuando hagamos cálculos con fórmulas en unas clases más adelante, así que ténganlo presente y anótenlo por ahí. Ya, Miriam dice que sí, ahora están todos muteados, así que no hay ruido de fondo. Ya, ok. A ver, déjenme hacer un ejemplo, si es que me sale un rapidito. Me faltan ceros. Me faltan. Ahí está. ¿Ven? Fíjense. Ahí está. Este dato que está aquí, se ven puros gatos. Pero en realidad, si nos fijamos acá en la barra de fórmula, lo que hice yo ahí fue una suma. No se preocupen por la fórmula, la suma, nada de eso. Simplemente ahí hay una suma que nos da un número. ¿Ya? Después vamos a ver cómo funciona la fórmula. Lo importante es que no se muestra el valor de la suma. No se muestra un número ahí, sino que se está mostrando puros eh, símbolos de gato. ¿Ya? Cuando les pase eso, es porque justamente el número es demasiado grande y no entra en la celda. Si ustedes la agranden, les va a aparecer quizá eso, que es una representación científica del número que están calculando y quizá tampoco sea adecuado, ya porque muchos no van a entender qué significa. Así que tienen que agrandar más todavía la celda para que les pueda aparecer el número completo. Y ahora no quiere aparecer. Ah, ahí está, ahí sí. Ya, ven que ahí en vez de número aparece gato, pero si lo agrando un poco, empieza a aparecer el número nuevamente. ¿Ok? Ya, no se preocupen por la fórmula, no se preocupen por el número todavía, no se preocupen por el formato que yo acabo de seleccionar, eso lo vamos a ver hoy día también, así que no se preocupen. Es solo un ejemplo para que lo tengan en consideración. Ok, sigamos entonces. Esto es lo que estábamos haciendo.
Em, el tamaño de la columna también se puede manejar de forma exacta, ¿ya? Con un número de ancho, un número para el ancho, en vez de arrastrar para allá y para acá, ¿ya? Por ejemplo, este de aquí es más grande que la columna G, ¿cierto? Yo la agrandé y ahora es más grande que todo el resto de columnas, pero quizás sea bueno que la H también sea grande, pero no tengo idea qué tan grande es la G como para agrandar de la misma forma la H. Puedo hacerlo a mano y verlo más o menos de qué forma, de qué tamaño quedó, pero nunca va a ser exacto. ¿Ya? Te voy a checar un poco. Entonces hay una forma de setear el ancho de una columna mediante un número y así poder replicar ese número en otra columna para que todas esas columnas tengan el mismo ancho. Y eso es mediante el botón derecho. Aquí. Fíjense que si ustedes presionan, ojo que tienen que tener la columna seleccionada. Ya si lo hacen ahí, seleccionando una celda, no les va a aparecer nada. Tienen que seleccionar acá arriba, donde está la letra G. ¿Ya? Y tiene que quedar toda la columna seleccionada. Ahí, si le dan botón derecho, les va a aparecer este menú que está aquí, ancho de columna. Y en ese ancho de columna ustedes pueden definir un número exacto. En este caso es 22,29, pero puede ser, por ejemplo, 20. Le pueden aceptar y la columna se setea de 20 unidades. Otra vez hay alguien ahí desmuteado. Voy a mutearlo a todos por si acaso. Si alguien quiere preguntar, se desmutea y me habla nomás. Pero es para que no haya ruido de fondo. Ah, Ruth. Hola, Ruth. Ya, Ruth, no importa si estamos recién empezando a ver algo nuevo. Lo que hicimos hasta ahora era un repaso de lo que vimos en la clase anterior. Así que no te preocupes. Si de todas maneras, igual puedes ver el video mañana si es que te perdiste ese pedacito. ¿Vale? Recuerden, para los que van llegando, coloquen su nombre ahí en el chat para que los tomen presentes en la lista. Ok, entonces, como les decía, para poder cambiar el ancho de la columna, pero de una forma exacta, simplemente le dan acá arriba, donde está la letra, cliquean ahí para seleccionar la columna completa, le dan botón derecho y luego acá, ancho de columna. Seleccionan ese menú, ancho de columna, y pueden cambiar el tamaño de la columna a una que ustedes quieran. ¿Ok? Ya, entonces en este caso, como esta valía 20, a la H también le podemos aplicar el mismo valor. Ahí, 20 para que queden las dos, ahora sí, la G y la H exactamente iguales. Ambas con tamaño de 20 unidades. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Recordad que esto es una alternativa a hacer esto, que es agarrar aquí el límite entre dos columnas y empezar a agrandarlo. Es lo mismo, solo que cuando lo hacemos aquí arriba no es tan exacto porque tenemos que más o menos calcular dónde está el tamaño que queremos. Fíjense que arribita, acá, cuando hago este movimiento, aparece ahí el valor al que lo estoy moviendo. Dice ahí, por ejemplo, dice ancho 20, lo que equivale a 140 píxeles, que son puntos de pantalla, ¿ya? Pero llegar al 20 hay que ser bien preciso y estar moviendo de a poquito para allá, para acá. Y si queremos un valor exacto, es mejor hacerlo con botón derecho aquí sobre la letra de la columna y setear ese valor. Mucho más rápido. Pueden hacer lo mismo, ojo, con la fila. Por ejemplo, si esta fila la quieren hacer más alta, pueden seleccionar la fila completa acá, con donde está el número, le dan botón derecho y colocan ahí alto de la fila. ¿Ya? Y en ese alto de la fila, ahí pueden colocar un valor. En este caso dice 15, podemos dejarlo en 20 y ven que ahora está más ancha.
o lo podemos dejar en 50 para que se vea bien ancha. Ahí. Ya. Entonces, todos esos valores lo pueden manejar de forma numérica al seleccionar la columna o al seleccionar la fila, dándole simplemente botón derecho. ¿Ok? Háganlo ustedes también en su Excel. Vayan practicando. ¿Ya? Por ejemplo, resetean el valor de estas filas que son más anchas. Váyanse para acá, ven el ancho de columna. Ese valor lo pueden copiar. Y después acá seleccionan ambas columnas, le colocan el ancho de columna y colocan el valor que copiaron de la otra columna anterior. Y ahí se va a volver al tamaño que tenía originalmente. Eso lo voy a borrar. Ahí. Lo mismo con esta, creo que esta fue. No, esta está más grande. Le puedo cambiar el tamaño. Ahí. Y ahora sí están todas iguales. Ya. Entonces, esto que pueden hacer con una columna, ahí, cambiando el ancho de la columna, también lo pueden hacer seleccionando varias. Seleccionan ahí, por ejemplo, 4 columnas, le dan botón derecho a cualquiera, le cambian el ancho de columna y se van a cambiar todas. Por ejemplo, si le coloco 20, todas ahora valen 20. ¿Ok? Ya. En todo caso, después vamos a practicar esto, de cómo cambiar el ancho de las columnas. Cuando hagamos un ejercicio, tengo como 3 ejercicios preparados al final de la diapositiva para que podamos practicar. ¿Ok? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Mm, nice. Ok, como decía su compañero delante, hay otra manera también de hacerlo que es en ajuste automático para que la fila o la columna, como ven, se ajuste automáticamente al ancho del contenido. Y eso es, en vez de aquí agrandarlo, tomando el borde, simplemente le dan doble clic al borde. Ahí, doble clic y automáticamente se agranda al, al ancho o al contenido de la celda. Se hace automáticamente. También lo pueden hacer con las filas. En este caso, por ejemplo, si yo la agrando, pero el contenido no, no es más grande que una línea y después le doy doble clic aquí el límite entre estas dos filas, se va a ajustar automáticamente acá. Ya. Ahí, para que quede el alto necesario para que muestre el dato y no más que eso. Ya, sigamos. Tenemos entonces el cambio del ancho de las columnas de forma numérica. Se pueden cambiar varias columnas al mismo tiempo, seleccionándolas con el mouse. Esto también lo vimos, que es cambiar las columnas, pero arrastrando hacia la izquierda o la derecha el límite entre una columna. Como dice aquí, si hacemos doble clic en esa división que está ahí, se adecua automáticamente al tamaño eso es importante. Aquí vamos a hacer un ejemplo de eso, al tamaño más largo. Por ejemplo, miren, voy a eliminar todo esto para que quede todo limpio. Un segundo. Ups. Ahí ya. Todo reseteado. Y voy a colocar aquí algunas palabras. Por ejemplo, dinosaurio. Eh, Tiene que ser palabras largas. Bueno, pueden ser frases también. Eh,
¿Qué puede ser? Mm, dinosaurio, computador portátil, eh, viaje en avión. Estoy poniendo puras cosas random, ¿ah? Por si acaso. Ensalada de tomate. No importa, lo que sea. Ahí. Ya, fíjense una cosa. Dinosaurio, la palabra dinosaurio no se sale del margen. Está bien. De hecho, voy a ponerle fondo a esto para que se vea bien qué se está pasando y qué no. Ya. Dinosaurio no se sale del margen. Está bien. Computador portátil, sí. La palabra portátil se sale del margen de la celda y está fuera. Viaje en avión, sí, también se pasa, pero un poquito nomás. Y ensalada de tomate también se pasa, pero harto más. Ya. Si yo quiero agrandar la columna, podría agrandarla por ahí para que entren todas las palabras, ¿cierto? La palabra más, o la frase más grande es esta de aquí, computador portátil. Ya, entonces yo tendría que agrandarla por ahí más o menos para que quede el contenido de todas las celdas completo dentro de esa columna. Entonces, si lo hacemos automático, Excel va a detectar automáticamente cuál de estas palabras en esta columna es la más larga y va a mover el margen para que la celda o la columna quede del ancho de la palabra más larga. Y eso lo hacemos dando clic o doble clic aquí en el margen o el límite de arriba de la celda o la columna que estamos tratando de ajustar. ¿Ven? Si lo hacemos automáticamente, se mueve hacia la derecha hasta la palabra computador portátil, que es la palabra más larga. ¿Ok? Pruébenlo ustedes también para ver cómo les funciona. Y les va a pasar lo mismo si tienen palabras largas pero hacia abajo en una sola fila al ajustar automáticamente el tamaño de la fila con el botón, con el doble clic entre el límite de estas dos filas. Pero es lo mismo, así que no vamos a hacer ese ejemplo, solamente con este de la columna es suficiente. ¿Ok? Se coloquen un par de, o si quieren, achiquen la columna si quieren, y le dan doble clic luego a esa división de las dos columnas para que se ajuste automáticamente a la palabra más larga. ¿Ok? Les doy un minuto para que lo hagan. Ya. ¿Pudieron? ¿Les salió? ¿Les funcionó? ¿Les funcionó? Coloquen ahí en el chat un dedito para arriba, no sé, alguna reacción para saber si les funciona. O digan en el chat, digan, sí, funcionó, profe. Ya, Germán puso un dedito para arriba. A ver, hay más respuestas. Sí funciona, dice Alexis, Teresa y David. Ok, ya. Sigamos. Sergio dice, estoy con problemas de audio. Oh, qué mal, Sergio. Si no, va a tener que ver el video mañana nomás. No queda otra.
Ya, pero el tamaño de la fila, como les decía, es exactamente igual. Así que es lo mismo. Es lo mismo, hacen doble clic ahí en el límite, se les va a ajustar automáticamente. También pueden moverlo para arriba y para abajo, etcétera. Cambiar toda la hoja. ¿Cómo cambiamos todas las columnas? Denise, ¿Sí? hola, Hola, dime. disculpa, me tengo que desconectar porque tengo que salir con mi hijo al médico, ¿ya? Ah, ok. Sí, no hay problema. Sí, sorry. Ahí yo mañana veo la clase, ¿vale? Sí, no hay Ok, problema. Que chao, les vaya chao. bien. Chao, chao. Chao. Ok, ¿cómo lo hacemos para ajustar toda la hoja? Esto es exactamente igual que lo anterior. Hay que definir o hay que elegir un método para ajustar las columnas o filas. Solamente que ahora en vez de seleccionar una o dos o varias, vamos seleccionándolas todas. Ok, Perdón, ¿te puedo sí, interrumpir? dime. Habla Sergio Zamora. Acabo de recibir el audio, sé que ahora estoy con audio completo. Gracias. Perfecto. Ya, hagamos el ejemplo de esto. Supongamos que yo tengo aquí en algún momento hice algunos cambios, tengo una columnas angostas, unas filas altas, otras más chicas, unas largas, y tengo un desorden completo aquí. Tengo unas muy pequeñas, tengo unas muy grandes, un desorden, ¿ok? Y quiero volver a reajustar todo para tenerlas todas del mismo tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Podríamos seleccionar todas las filas aquí eh, que están con un tamaño distinto, colocar botón derecho y le ponemos ahí ancho de columna. Podríamos hacer eso, pero quizás se nos pase alguna fila o columna, quizás haya más columnas por acá que tengan que ser formateadas también y no las alcancemos a ver. Entonces es un poco engorroso ir seleccionando de una en una o seleccionar varias. Mejor las seleccionamos todas. Y para seleccionar todas, recuerden, esto lo vimos en creo que la clase uno o la clase 2, tenemos que usar este botón que está acá. El botón de la esquina superior derecha, no, superior izquierda de la grilla, el que está entre el A y el uno, ese botoncito de ahí. Con ese botón seleccionamos todas las celdas, todas las columnas, todas las filas. ¿Ya? Y ahora, sabiendo eso, podemos eh, hacer algún cambio. ¿Ya? Entonces podemos, por ejemplo, colocar ancho de la columna y le colocamos 12. Y ahora todas las columnas son de 12. ¿Ya? Lo podemos hacer más chico. Colocamos ancho de la columna de 5. Y ahora todas las columnas, como ven, son de 5. Son todas pequeñas. Y si nos vamos acá más al lado, seguimos viendo que son todas las columnas igual de pequeñas, de 5 unidades de ancho. ¿Ya? De caso las voy a dejar de 12. Acá. ¿Ya? Y ahora podemos ajustar las filas. Para ajustar las filas es lo mismo que hicimos antes. Simplemente le damos botón derecho acá a una fila y seleccionamos alto de fila. Aquí. Y en el alto de fila le ponemos algún valor. Pongámosle 10. Y se hace muy poco. Alto de fila le colocamos 12. Mm, tampoco me parece. Alto de fila 14. Denny, Por ahí, pues. disculpa, pero Sí, dime. yo estoy viendo de la columna G a la L, nada más. No veo Ah, tu cursor. tú, de la pantalla, dices tú. Sí, de la pantalla. Ya, ahora sí, ahora estoy Ah, viendo sí. las palabras. Gracias. Ok. Ahí sí que no sé qué pasó, pero tiene que haber sido algo del Zoom, porque yo no hice nada. Ok. Ya. Pero de nuevo, para poder hacer ese ajuste, aquí en la esquinita, ese triangulito que está ahí, justo entre el A y el uno, lo presionan y les va a seleccionar todas las celdas, todas las columnas, todas las filas y pueden empezar a hacer los ajustes como ustedes quieran. ¿Ya? Ven que ahí también, si arrastran, como están seleccionadas todas las columnas y arrastran el límite de cualquier columna, se cambian todas. Y también lo pueden hacer con el número, con un número fijo, que es aquí con este menú de ancho columna, donde pueden colocar ustedes el ancho que quieran.
Ya, lo mismo con las filas, pueden arrastrar una cualquiera y se cambian todas. O le pueden dar botón derecho y cambiarlo de forma manual al valor que ustedes quieran. Ahí, como ustedes quieran. O sea, pueden hacer lo que ustedes quieran. Cambiar todas las filas, todas las columnas, o si quieren, ir seleccionando algunas columnas para cambiar con un valor y otras se seleccionan y las cambian con otro valor. ¿Ok? Son opciones que ustedes tienen ahí para cuando trabajen con Excel. Y esto es solo formato, aquí no estamos viendo todavía valor ni nada de eso. Es solo para que vean cómo se va ajustando o cómo se pueden ajustar los anchos de las filas y los altos de perdón, los anchos de las columnas y los altos de las filas. ¿Ya? O dicho en otras palabras, cómo se ajustan los tamaños de la celda. Pueden hacerlo automático o pueden hacerlo de forma manual. ¿Ya? Pero son cosas que ustedes van a tener que hacer bien seguido, sí, regularmente. Yo diría que en casi en todos los archivos Excel que ustedes trabajen, de una u otra manera van a tener que ajustar una o más columnas, filas o celdas. Ya siempre pasa eso, porque siempre cuando uno escribe algún valor, puede que la celda quede chica o quede demasiado grande y hay que achicarla un poco. Entonces, este trabajo, esto que estamos haciendo ahora, es algo que ustedes van a hacer recurrentemente en el día a día trabajando con Excel. Así que es bueno que aprendan las opciones que tienen para hacer esos cambios. O sea, no es que sea bueno, todo lo que estamos aprendiendo es bueno que lo aprendan, sino que es necesario practicarlo harto porque lo van a usar también harto. Ya, esto lo vimos combinar celdas, ¿se acuerdan? Que seleccionábamos varias celdas y le poníamos el botón combinar y centrar. Ya, esto ya lo sabemos hacer. La sangría también la vimos, que es para dejar espacio con el dato que está dentro de la celda para que se corra a la izquierda o a la derecha. La orientación también lo vimos para que podamos inclinar el texto dentro de una celda. Esto también lo vimos, que es la misma orientación, pero más avanzado. Y ahora vamos a los tipos de datos. ¿Ok? Em, ya, aquí pasamos como a un punto aparte porque ya vimos acá, vimos esto que es el cambio de la fuente, el color, ¿cierto? El fondo, los bordes, etcétera. Vimos esto que es la alineación, que está acá, que es para centrar arriba, abajo, colocar sangría o ajustar el texto, combinar celdas. Y ahora nos vamos a este espacio que está aquí, que dice número, pero en realidad es para el formato del dato. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto algunos datos que podemos insertar en Excel, ¿cierto? En las celdas. Y el que más hemos usado hasta ahora es texto, porque no hemos hecho ningún cálculo, no hemos puesto mucho número, pero existen varios números o tipos de números que podemos ingresar en un Excel. Vimos la diferencia entre ingresar un texto, que se alinea automáticamente a la izquierda, y cuando ingresamos un número, se alinea automáticamente a la derecha, y Excel los reconoce así. ¿Ya? Entonces podemos tener números, hablamos también que podemos tener números decimales, podemos tener textos, que es lo que más hemos hecho, podemos tener fechas, que también hemos ingresado algunas fechas en las celdas, y porcentajes también. Porcentajes no hemos trabajado, pero también se puede. ¿Ya? Ahora, dentro de estos tipos de datos, se le puede aplicar también un formato a estos datos para que se vean o se visualicen de una forma más fácil, dependiendo de qué tipo de dato es. ¿Ok? Y eso está en esta sección que dice número. ¿Ya? Cuando ingresamos un dato, generalmente lo que nos aparece como resultado aquí es el tipo general, que es como un comodín para decir que el dato que está ahí es cualquier cosa. Puede ser un texto, un número, cualquier cosa. Entonces se trata, o Excel trata a ese dato como un dato genérico cualquiera y no le hace mucho cambio, excepto algunos ajustes por ahí y por allá que hemos visto. Pero, dependiendo de lo que elijamos, eh, le podemos cambiar formato para que se visualice de una forma más precisa.
Veamos un ejemplo. Voy a borrar esto de aquí. Voy a cambiarle relleno y vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí una tablita con algunos datos. Vamos a colocar aquí una fecha. Acá vamos a colocar una cantidad. Aquí vamos a colocar el peso. Aquí vamos a colocar el precio unitario. Unitario. Y acá vamos a colocar el IVA. Y acá el total. ¿Ya? Ustedes háganlo también si quieren, para que vayan practicando. Entonces ya, voy a colocar algunos datos. Estos datos van a ser cualquier número, cualquier dato, da lo mismo. Lo importante aquí no es el valor, sino que va a ser el formato. Entonces la fecha voy a colocar, ¿cuánto estamos hoy día? 25. 25 de septiembre. Ups, ¿qué pasó? Ahí está, 25 de septiembre del 2024. Ahí está. Voy a expandirlo aquí un par de cajones hacia abajo para que tengamos otra fecha. Cantidad, le voy a colocar 10, 20, 30. El peso le voy a colocar aquí 4,5, 6,7 y aquí un 8. Supongamos que esto está en kilogramos. Supongamos que estas son ventas, no sé, ventas de papa, no sé, cualquier cosa. Precio unitario, agreguémosle aquí una columna al final, al principio, producto. Y esto van a ser papas, tomates y peras. Ahí. Precio unitario de las papas, no sé a cuánto estarán, supongamos 9,90. Los tomates deben estar como 1,490. Y las peras, no sé, 2,000, pongamos. Y el IVA de, bueno, de las boletas siempre es 0,19, ¿cierto? Sí. Entonces es lo mismo. Y acá supongamos que el total va a ser, no sé, un valor cualquiera de este estilo. Ahí. ¿Ok? Y esa es mi tabla. Ahí tengo mis valores, ahí tengo mis datos. Entonces, cuando vemos esta tabla, si bien están los datos ahí, no se ven bien, ¿cierto? Podrían verse mejor. Lo que podemos hacer es ajustar eso para que se vean de una forma un poco más atractiva a los humanos y se puedan entender mejor al verlos o se puede entender de forma más rápida al ver esta tabla. ¿Ok? Por ejemplo, si yo rápidamente veo este número de aquí, no tengo idea qué número es, ¿cierto? Voy a tener que ver y revisar cuántos dígitos tiene para saber si es 1 millón, 10 millones, no lo sé. A ver, tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, es 234 millones. ¿Ya? Pero tuve que revisar cuántos dígitos tiene, si no, no iba a saber cuál es su valor. ¿Ok? El 0,19 se vería mejor con porcentaje, ¿cierto? Porque es un IVA, un impuesto. Y acá hay una cantidad que dice 10 y acá hay un precio unitario que dice 9,90. Sería mejor distinguir las cantidades de los precios, ¿ya? Entonces, todos esos ajustes los podríamos hacer justamente con esta sección de acá. Y empecemos a verlos uno por uno. El primero de todos es el formato de moneda. El formato de moneda es súper común y es súper utilizado y se los recomiendo mucho usarlo cuando tengan precios y valores de venta en sus tablas. Y es simplemente presionar este botón que está acá. Claro, seleccionando los datos. En este caso voy a seleccionar la columna completa para que todos los datos que estén en esa columna sean tratados como si fueran moneda, como si fueran plata. Entonces ahí tengo seleccionado y presiono el botón de acá. Y ¡pum! ¿Ven? Ahora Ahora sí, ¿qué pasó? Ahora sí se distingue cuáles son las decenas de miles, ¿cierto? Los millones, porque ese formato de número le agrega el punto
a las unidades de miles, ¿cierto? Y a los millones, y además le agrega acá el signo peso. Ahora, eso es solo formato, no significa que el dato que está aquí tenga esos textos como el punto o lo de acá. No, fíjense acá, fíjense ahí. El dato sigue siendo el mismo, es un número, pero el formato con el que se muestra es distinto, porque lo que se ve, solo a lo que se ve se le agrega ese signo peso, pero el dato sigue teniendo puros dígitos, ¿ok? Y eso lo podemos corroborar simplemente presionando doble clic aquí en la celda para que vean el dato de verdad que está ahí, ¿ya? Entonces lo que se ve ahí es solamente la representación. El dato de verdad es ese que está ahí, sin puntos y sin comas y sin signo peso, ¿ok? Ya. Ahora, si esto no estuviera en peso, ustedes pueden cambiar súper fácil el signo. Acá, fíjense, si al lado de este símbolo de peso tiene una flechita hacia abajo, y si ustedes lo cambian, lo pueden poner con otro símbolo, por ejemplo el euro. Y ahí, ¿se fijan? Ahora aparece el euro como símbolo de ese dinero. ¿Ya? Pero no voy a hacer eso porque nosotros trabajamos con peso. ¿Ok? Ya, veamos ahora. El IVA lo podemos cambiar a una forma decimal y eso lo hacemos simplemente presionando este botón de acá. Ojo que tienen que primero seleccionar los valores que van a cambiar. En este caso son esas tres celdas o como lo hicimos anteriormente, la columna completa y presionamos el botón porcentaje de acá. Y vieron que el 0,19 lo cambió a 19%. ¿Ya? Eso es porque el 19%, si lo pasamos o lo transformamos a número, es un 19 dividido en 100. Eso significa 19%. 19 dividido en 100. Y 19 dividido en 100 es justamente el dato que está aquí, 0,19. ¿Ya? O que estaba aquí. Este sí lo cambió, fíjense que el dato ahora es 19%. Pero es lo mismo que es el equivalente al 0,19 que teníamos antes. Bien, esto de aquí ya lo teníamos, ya sabemos que como es un precio, o sea, trabajo de moneda, simplemente aplicamos el valor de moneda que está ahí para que tenga el signo peso y eh, los puntos de miles. Tenemos el peso. Ahora el peso, en realidad no necesitamos que tenga un signo peso, ¿cierto? Porque el peso está en kilogramos, no es plata, ¿ya? Pero lo que sí podríamos hacer aquí es que se ajuste a un formato cada uno de estos valores. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que, fíjense, el primer dato que está arriba tiene dos decimales, es 4,56. El segundo valor tiene un decimal, 6,7. Y el tercer valor no tiene decimal, simplemente un 8. Pero se ve desordenado. Entonces sería más bueno que definamos que todos estos valores tengan por lo menos dos decimales, todos, aunque sean ceros. Pero de esa forma se verían más uniformes los datos de esta columna. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos con estos botones de acá. Un botón, este es para quitar cero y el otro al revés. Este es para aumentar los ceros y este es para quitar los ceros. Ah, ahí está. Entonces, fíjense, yo lo apreté una vez, que si quiero decir, o lo que quise decir es que el dato va a tener un decimal. Pero otra vez, fíjense que aunque diga 8,0, el dato sigue siendo solamente un 8. Y acá, aunque diga 4,6, el dato sigue siendo 4,56. ¿Ya? O sea, el dato de verdad que está en esa celda es 4,56. Pero como presioné ese botón para que me lo formatee a un decimal, me lo redondeó a 4,6. Pero si yo hago un cálculo con ese valor, no va a ser 4,6, va a ser 4,56. Agreguémosle un decimal más. Ahí está, 4,56. Pero esta vez
Ahí está. A todos le agregué un decimal más. Y le puedo seguir agregando todos los decimales que yo quiera. Y después le puedo ir quitando todos los decimales que yo quiera. ¿Ok? Pero el dato que está ahí, aunque muestre un 7, en realidad no es un 7, sino que el dato es un 6,7. Pero como yo le pedí que me lo muestre sin decimales, me lo redondeó. ¿Ok? ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Cómo funcionan los decimales? ¿Podría repetir de nuevo para aprendérmelo mejor? Por supuesto. Ya, voy a volver a cómo estaba antes. Ahí está. ¿Ok? Ya, esos son los datos originales y esos datos no los voy a cambiar. ¿Ok? Van a ser siempre esos datos. 4,56 para las papas, 6,7 para los tomates y 8 para las peras. ¿Ok? Pero lo que yo quiero hacer con estos datos es tener un valor uniforme. Entonces necesito que todos esos datos siempre tengan la misma cantidad de decimales. ¿Ok? En este caso voy a dejarlo con 2. Ya. Aunque este tiene 2, el 4,56 tiene dos decimales, el 5 y el 6. Pero el 6,7 tiene uno solo, que es el 7. Entonces yo quiero que quede un 0 después de ese 7 para que tenga dos decimales. Y el 8, que está sin decimales acá abajo, quiero que quede 8,00 para que tenga dos decimales. Y de esa manera, todos los valores que están ahí van a tener dos decimales. Pero eso quiero hacerlo solamente en el formato y no en el valor real. El valor real no tiene que verse alterado. Y el valor real son estos valores que están aquí. ¿Ya? Y los valores reales siempre van a aparecer acá arriba, en la barra de fórmula. Entonces, para el 4,56, fíjense, hay un 4,56. Para el 6,7, está el 6,7. Y el 8, hay un 8. Entonces, cada uno de estos valores, ahora, por ahora, está con su valor real. Pero, si el 6,7 le agrego un decimal, con este botón de acá, me va a quedar 6,70. Pero su valor real no se alteró, porque yo no cambié nada del dígito que está ahí, sino que solamente le cambié el formato. Entonces, si te fijas acá arriba, en la barra de fórmula, sigue siendo 6,7. Eso no cambió. Pero en la celda se está mostrando como a 6,70. ¿Ya? Porque el formato que le di hace que le agregue un 0. Lo mismo vamos a hacer con el 8. Fíjate que el 8 aquí en la celda muestra como 8 y acá en el valor de la fórmula también aparece un 8. Pero si yo presiono este botón de aquí para agregarle ceros a los decimales, ahí, solamente en la celda, en el formato, me agregó dos ceros a ese 8 que está ahí. Pero la fórmula, en la barra de fórmula que está acá arriba, donde está el valor real, sigue siendo un 8. ¿Ok? Ahora, esto es súper importante. Porque aquí no cambiaron los números mucho, porque el 456 sigue siendo 456, el 6,7 sigue siendo 6,7, solo que le agregué un 0, y el 8 sigue siendo un 8, solo que ahora es 8,00, que es lo mismo que un 8. Pero si lo hago al revés, y en vez de agregarle decimales, les quito decimales, ahí sí va a pasar algo. Fíjense, este 4,56 que está aquí, si yo le quito un decimal, no me quita el último 6, sino que fíjense, me aproxima ese 6 al decimal siguiente. Entonces, ese 4,56 me lo redondea, porque yo le pedí que me lo dejara en un decimal, me lo redondea a 4,6. Ahí. Pero el valor real de esa celda no se ve alterado porque sigue siendo, como se fijan ahí, 4,56. ¿Ok? Lo mismo con este 6,7. El 6,7, si yo le quito un decimal, va a quedar igual, 6,7. Pero si yo le quito todos los decimales, no me va a quedar un 6, sino que me va a quedar un
7, porque ese 6,7, que es el valor real de la celda, me lo redondeó a 7 para poder dejarlo, como yo le pedí, sin decimales. ¿Se entiende mejor? Parece que, parece que hay dudas. Ya, mira, Gabriela dice, parece que tendré que practicar harto. Mira, esto se usa harto en lo siguiente. Fíjate, si hacemos un cálculo, supongamos que estamos midiendo, eh, no sé, qué puede ser con un cálculo decimal importante, em, no sé, millones de dólares. Supongamos que estamos midiendo algo en millones de dólares. Entonces, en millones de dólares, los decimales sí importan, porque un 0,1, por ejemplo, son como $100.000. ¿Ya? Entonces, esa plata podría sí importar. Entonces, supongamos que tenemos un número así bien rebuscado que sea 1,00000002, algo así. Y otro número que sea 34,056000. Ahí. Y otro que sea 23,11111119. Números súper grandes, súper, súper grandes. En realidad no son tan grandes, pero tienen muchos decimales. Y quizás estos decimales no nos importan para nada, porque suponte tú que ese 0,00000002 significa que hay, no sé, un centavo más en un monto de venta. No le importa, ¿cierto? Un centavo, un peso en un monto millonario, da lo mismo. Entonces, cuando tú le muestras un número así al gerente, el gerente te va a decir, ¿qué es eso? ¿Por qué decimales? ¿Por qué me importa a mí el 0,00002 si representa, no sé, la venta de un chicle, la venta de un peso, 2 pesos de diferencia? Al gerente no le importa, al gerente le importan los millones. Entonces, ¿para qué lo vas a molestar a la vista con un valor así? Entonces, en ese caso, mejor sacarle decimales para que quede un número más redondeado. Y eso lo podemos hacer con este botón de acá. Entonces, como te fijas, a ese número le vamos sacando decimales y llegamos hasta ahí, o si quiere le podemos sacar más. Pero ese número se ve ya más redondeado con cifras que al gerente sí le van a importar. Va a decir 23,1 millones. Sí, eso es importante. ¿Ok? Esa venta, ese coma uno que está ahí, representa miles de dólares igual. Así que sí es importante. Entonces, ese decimal al gerente sí le importa. Pero el otro decimal que está más atrás, al gerente le da lo mismo, porque es por un peso, una venta de un peso. Ya, pero, pero, una cosa es lo que tú le muestras al gerente, que son estos valores de aquí, y otra cosa son los datos de verdad, que vas a tener que guardarlo en Excel, porque se necesitan los valores exactos para hacer los cálculos. Pero en este caso, fíjate, ese 1,0 que está ahí es lo que tú le muestras al gerente, pero el valor real de esa celda es este valor que está acá, 1,00000002. ¿Ya? Y después, cuando tú hagas un cálculo con esa celda, si tú sumas esto que está aquí más otro valor, no te va a sumar el 1, sino que te va a sumar el 1,000002, que es el valor verdadero. Pero te va a mostrar el 1 ahí. ¿Ya? Entonces, para eso son estos botones, para cambiar los decimales y mostrarlos de una forma que sea más conveniente. Pero no significa que esté cambiando el valor del número que está ahí. Eso sigue siendo igual, sigue teniendo todos sus decimales. ¿Se entiende mejor así? Espero que sí. Como nadie me contesta, estoy en la duda. ¿Ok? Sí, sí, Pero ya entendí. ya, vamos a hacer un ejemplo.
pero es que me da no sé qué hacer un ejemplo porque es con fórmula y no hemos visto fórmulas. Pero hagamos, lo voy a hacer igual. Voy a borrar estos números, voy a dejar ese. Y voy a copiar este. No, mejor no. Entonces, voy a hacer esto. Voy a sumar a un uno. Le voy a sumar este uno que está acá. ¿Ok? Y me da... Un momento, lo voy a cambiar a número, sí. Ahí sí. Y me da un 2. Pero ahí está. La verdad. Ya, mira. La fórmula es esa. A al uno le sumo el valor que está en esta celda, que también es uno, ¿cierto? Entonces sería uno más uno me da 2. Y ese debería ser el resultado. Pero en realidad no me sumó uno más uno, sino que me sumó uno, y es este uno de aquí, más el valor que está acá, que es 1,0000000002. Y por eso el valor de resultado no me da 2, sino que me da 2,00000002. ¿Ya? Y esa es la gracia de transformar el formato versus el valor exacto que tiene esa celda. ¿Ya? Ese valor exacto sigue estando ahí. Y va a influir en los resultados que se hagan cuando se calcule algo con esa celda. ¿Ya? Por ahora no importa esa fórmula que puse ahí, después vamos a verla, así que no se preocupen. Era un ejemplo nomás. No se preocupen por eso. ¿Ya? ¿Qué nos falta? Nos falta lo siguiente. Ya, tenemos la cantidad, que ese no lo vamos a cambiar porque es simplemente una cantidad. Tenemos la fecha. Y la fecha la tenemos ahí en un formato, que es el formato por defecto que tiene Excel cuando agregamos una fecha. Eh, pero eso lo podemos cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Fíjense que acá arriba, en el formato, en ese picker o en ese cajón donde se elige el formato, que en realidad estos formatos que están aquí son los mismos formatos que están acá, como icon. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero tiene más. Entonces, fíjense que ahí tiene un formato de fecha corta y también tiene un formato de fecha larga. Entonces, si lo elegimos el corta, ese es el mismo que ya está, así que no va a haber ningún cambio. Pero si elegimos el formato de fecha larga, fíjense, me van a aparecer puros gatos. ¿Pero por qué? Porque no cabe el valor que estaba apareciendo ahí. Entonces, ahí sí que sí. La fecha ahora me pareció de un formato más simple de leer. Ya, con el día de la semana, con el mes, en palabras. ¿Ok? Entonces, esos formatos nos sirven para visualizar los datos de distintas formas. Pero no cambia el dato. Y eso es lo importante, que no se cambie el dato. Fíjense que acá arriba sigue apareciendo la misma fecha que ingresé yo. ¿Ya? Solo que se muestra de una forma distinta. Y eso es lo mismo que hicimos acá con los decimales y lo mismo que hicimos acá con los valores de peso. Ya, lo que ustedes seleccionen aquí no va a cambiar el valor eh, de su celda. Eso es lo importante. Ya, el formato no cambia el valor. ¿Ok? Bueno, y si se fijan ahí hay un montón de otros formatos, incluso hay más, que se puede llegar a esta ventanita a partir de esa, de esa sección que está acá abajo, donde dice más formatos de número. O también se puede llegar ahí, y ustedes ya lo saben, poniendo botón derecho sobre el dato que quieren cambiar y yendo a formato de celda. Ya, y este formato de celda es la misma ventanita que vimos las clases anteriores, donde teníamos el borde, el relleno, la fuente, solo que ahora la primera pestaña es la de formato, la que dice número. Y ahí para fecha tienen un montón más de formatos para elegir, formatos cortos, formatos largos, em, etcétera. Hay para la hora, porcentaje, fracción, científica, texto especial, moneda.
número, etcétera. Ahí hay un montón de formatos más que uno puede jugar con eso y elegir algunos para aplicarle a sus datos. Ya, entonces sabiendo eso, lo que podemos hacer ahora para terminar esta tablita es colocarle los bordes, como lo hicimos en la clase anterior, elegir el encabezado, colocarle un negrito y darle un fondo. Y ahí tenemos una linda y estándar tabla. Es em, como la manera más simple de generar una tabla en Excel. Y eso ya es mucho más bonito y mucho más presentable para hacer un informe. ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? Germán me da un dedito para arriba. Muchas gracias, Germán. ¿Qué hora es? 9:15. Hagamos em, un pequeño break de unos 5 minutos y continuamos. Son las 9:15 a las 9:20. 9:20 continuamos. Ya, muchachos. Por mientras, los que no han alcanzado a hacer esta tablita, háganla, denle el formato y déjenla igualita, así como la tengo yo aquí en pantalla. Se las voy a dejar ahí para que la puedan revisar. Ya, voy a colocar pausa. Ya. Ya, muchachos, recordarles que dejen su nombre en el chat para que Ariel pueda dejarlos presente con la asistencia. Ya, sigamos entonces. Bien, tenemos... Profesor, Sí, dime. profe, mire, lo único que no me resultó eso de cómo hizo lo de la fecha, pone miércoles, jueves, viernes, no sé, a mí no me Ok, mira, resultó. selecciónalas aquí Si me y lo puede luego, repetir, por favor. sí, mira, selecciónala o coloca una, si quieres, una celda por mientras. Y selecciona acá arriba, mira, donde dice fecha, ¿ok? Y ahí están los formatos, fecha corta y fecha larga. Entonces el que tienes que elegir es ese, fecha larga, ¿ok? ¿Funciona? Cuéntame. Ya, ahí le di sí, 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 ahora sí, ya lo vi, ¿Ahora ya lo sí? vi. Sí, gracias. Sí, Perfecto. ya, gracias. Ya, perfecto. Entonces, si quieres colocar todas las fechas al mismo tiempo, las seleccionas todas y eliges de acá fecha larga. Ese. O también puede ser la columna completa, le colocas ahí fecha larga. Y la gracia es cuando seleccionas la columna, es que Excel te detecta automáticamente el encabezado, que es este, como encabezado y no te lo cambia. Ya. Así no te genera un error. Bien, 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 bien. Veamos, ¿qué más nos queda? Tenemos entonces los tipos de datos, que es el formato de datos. Esto también lo vimos acá, el tipo de las fechas. Nos quedan los formatos predefinidos para las tablas. Ok, ok. Ya nos queda esto, que son los formatos predefinidos. Ya, estos formatos predefinidos que ustedes pueden ver aquí, yo no sé si en todo lo Excel está, sí, pero por lo menos en esta versión, y creo que en la 365 sí están, que es esta ventanita que está aquí al lado.
Ya, esta ventanita y esta de acá. Ya vemos esta primera. Este botón que está aquí, que dice dar formato como tabla, es justamente lo que dice el nombre, es dar un formato sin que ustedes se tengan que preocupar por cambiar colores o cambiar los tipos fuente o los tipos de datos. Lo aplica automáticamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, seleccionamos nuestra tabla y damos un tipo de formato acá, podemos elegir cualquiera de los que esté aquí eh, en nuestra lista. Bueno, los colores que están aquí son los colores predefinidos, se pueden agregar más, pero eso ya sería como personalizar la tabla. Entonces elijan uno, por ejemplo ese, y les va a cambiar el estilo a su tablita. ¿Ok? Pueden cambiarlo por otro, si quieren, por ejemplo, ese de ahí. Ya, el problema es que como yo tenía esto con un color, voy a volverlo sin relleno. Ahí sí. Ya, como tenía el encabezado con un color definido, entonces no me cambiaba el color del estilo. Ahí lo que hice fue que al encabezado, y si ustedes lo tienen así y lo quieren cambiar, hagan esto igual. Seleccionan el encabezado y aquí en los colores le colocan aquí sin relleno. Y eso va a hacer que se aplique el color del estilo que están eligiendo, del formato, y no color de fondo que elegimos nosotros hace un rato. Ya, aquí les va a aparecer esto con algunos controles, con algunas cosas extras, como estos botoncitos que están acá. Por ahora no los tomen en consideración. Em, bueno, ahí pueden ir cambiando. Ya, pero son estilos que están definidos y es para hacer las cosas más rápido, para que ustedes no tengan que estar eligiendo los colores uno por uno, los fondos, los estilos, los encabezados, etcétera. Ya son formatos que se pueden asignar automáticamente. ¿Ok? Y lo mismo con estos que están acá. Fíjense que aquí al ladito hay otra ventanita con más estilos aún. Y estos estilos también los pueden ir aplicando a sus tablas. Por ejemplo, si seleccionamos la parte de los datos y nos vamos acá y seleccionamos algún tipo de dato, por ejemplo, ese va a aparecer con texto naranjo. O puede ser ese que les cambia el fondo a naranjo. O este que es verde. Pueden también elegir el encabezado y cambiarlo acá con algún estilo de encabezado. Ese, por ejemplo, o ese. Ahí. Ya. Ahora, como ya habíamos aplicado un estilo, aplicar un estilo sobre ese, empiezan ahí a haber unos conflictos, los colores no cambian, pero es para que tengan una idea de lo que hace. ¿Ya? Pueden elegir algunas celdas que estén vacías abajo y pueden ir aplicando los mismos formatos para que vean en realidad lo que hacen esos estilos. Algo así. ¿Ya? Pero como les digo, son diseños predefinidos que pueden usar cuando no quieren darse el trabajo de ustedes mismos colocar los bordes, los textos, los encabezados o ese estilo de trabajo. ¿Ok? Digamos que es un extra. Es un extra para hacer las cosas más fáciles y más rápido. Ya. Um, ya, los estilos condicionales no los vamos a hacer hoy día, los vamos a hacer en la próxima clase porque esto es un poco más avanzado. Em, esto, sí, esto lo vamos a hacer en la próxima clase. Ya, porque ahora quiero que hagamos un ejercicio. Yo tengo un ejercicio acá al final
Y... Acá está. Y esto es lo que quiero que hagamos ahora. Bueno, les voy a dar el resto de la clase para que puedan hacer estos ejercicios, que son tres. Elegir, el primero es, en realidad el primero es elegir un elemento de la tabla periódica. Ahora, no se preocupen, no van a tener que hacer ningún cálculo, ninguna cosa. Lo único que me interesa es que quede así como en la foto. ¿Ya? Como ven en la foto, aquí tienen un texto que es grande, otros textos que son más chicos, texto más pequeño a los lados. Aquí tienen unos textos con un número como superíndice y color de fondo y con borde. Entonces lo que quiero es que quede lo más parecido posible a este cajoncito que está aquí. ¿Ya? Ahora, si a ustedes no les gusta usar este elemento químico, pueden elegir cualquier otro de la tabla periódica y hacerlo en Excel. ¿Ya? Ahora, es solamente escribir, nada más. Pero no es tan fácil como parece porque tiene hartos datos, muchos datos. Entonces lo que van a tener que hacer ustedes es ajustar los anchos de las columnas, los altos de las columnas, perdón, los anchos de las columnas, los altos de las filas, los valores de las celdas para que les quede algo parecido a este. Bueno, y los tamaños de la fuente también, para que algunos textos les queden más grandes que otros. Em, el segundo ejercicio es crear un horario de clases. Y un horario de clases es simplemente el mismo horario que ustedes hacían cuando estaban en el colegio, en un cuaderno cuadriculado, ¿cierto? Colocaban arriba los días de la semana y colocaban a la izquierda las horas de clase. Colocaban, por ejemplo, de 8 a 9 colocaban ahí matemáticas, de 9 a 10 educación física, de 10 a 10 y media recreo, de 10 y media a 11 y media, no sé, lenguaje y después la hora del almuerzo. Ya algunos tenían jornada de tarde, entonces la idea es que coloquen en el Excel también una división entre la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. ¿Ya? Y eso es simplemente colocar texto. Ustedes ya saben hacer listas de los días de la semana para que se hagan automáticamente. También ya saben hacerlo con los días, con la hora, para que se genere la lista automáticamente. Y el resto rellenar con colores, rellenar con bordes y solamente texto. ¿Ya? Bueno, la idea ahí también es que cada una de las materias tenga un color distinto. Por ejemplo, todas las secciones que tengan matemáticas tienen que ser roja, roja de matemáticas, no sé, o naranja. Las de ciencias van a ser todas verdes. ¿Ya? Un horario, nada del otro mundo. Y el último no lo hagas con esos dos ejercicios que los pueden hacer ahora, eh, es más que suficiente. ¿Ya? Tienen media hora para hacerlo, en realidad 20 minutos, porque la idea es que en los últimos 10 minutos podamos revisar por lo menos uno. Y yo les recomendaría que partan con el ejercicio de abajo, con el 2 crear el horario de clases. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Hay que enviarle esto, profe? No hay que enviarlo. Esto es simplemente para que practiquen. Ya, Y bueno, perfecto. la idea es que si tienen alguna duda, vayan preguntando y practiquen ahora en clase. Los ejercicios que tienen que enviar son los que están en la web, pero eso ahí tienen que hacerlos ustedes solitos. Muchas gracias. ¿Ya? Así que eso, trabajen. Yo voy a estar aquí. Si tienen cualquier duda, me preguntan. El- bueno, como no les he enviado esta diapositiva, les voy a dejar ahora en pantalla el enunciado de los dos ejercicios, ¿ya? Pero en unos 20 minutos más voy a cambiar a Excel para ir desarrollando los ejercicios en Excel, para que vayan viendo cómo los hago yo y bueno, comparar a cómo los hacen ustedes. ¿Ya? Pero la idea es que apliquen todos los conocimientos que hemos aprendido hasta ahora. Las listas dinámicas, que son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no, hasta el viernes nomás.
color de fondo, tamaño de la fuente, alineación, color de la fuente y bueno, eso. Eso sin más que eso no es. Ya, así que trabajen. Voy a poner en pausa el video por si acaso. Y en 20 minutos más revisamos. Ahora, recuerden que si tienen cualquier duda, me pueden ir preguntando. Ya, entonces la idea aquí es hacer un horario. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar, bueno, voy a ponerle suma a esto primero, ¿sí? Por aquí, lunes, lunes. Eso. Y recuerden que aquí podemos hacer el horario expandiendo, o sea, los días de la semana expandiendo simplemente la lista. Y acá vamos a colocar las horas y vamos a dejarla hasta las 5, algo así. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que decía el ejercicio era que pongamos la palabra horario aquí a la izquierda, pero de forma vertical, algo así. Y aquí lo vamos a dejar de esa forma. Vamos a unir todas esas. Y esta letra la vamos a colocar más grande. Ups, mira, esta vamos a dejarla de 30. Y lo vamos a centrar y lo vamos a colocar aquí. Algo así creo yo. Más o menos, por ahí se empieza a ver mejor. Ya, como esto es un horario, lo vamos a dividir, le vamos a poner bordes a las celdas y el fondo lo vamos a dejar blanco, blanco, así. Entonces, si se fijan, ahí eh, quedó, poner un borde más grueso esto igual, para que se note. Ahí está. Y esto, no, siempre, ahí. Entonces, si se fijan, aparece como si fuera una hoja de oficio, una hoja de dibujo, porque el fondo, como lo ven, aquí está en blanco. Y lo único que tiene dibujado son las celdas que están dentro del horario. ¿Ok? Este me gustaría que esté un poco más arriba, así que lo voy a colocar. Ups, ups. Ah, ahí, ya, ahí no me lo voy a dejar. Ya, entonces, la idea aquí es que le pongamos algo de color. Ya, así que arriba, a la primera, al encabezado superior que tiene los días, le voy a colocar un color, no sé, morado, con texto blanco. Se ve cachilupi, ¿cierto? Como si fuera un horario escolar. Y acá le voy a colocar algo, no sé, a ver qué puede ser, un celeste, pero bien claro. Bueno, pongamos ese celeste llamativo, pero si no, lo que un color, algo así, ¿ok? Y supongamos que el horario de colación es ese, de las 13 horas, así que esa fila la voy a colocar con un color distinto que puede ser naranjo. Ahí está, bien colorido. Lo que hacía yo siempre en mi horario era colocar estas letras aquí para separar el,
la jornada de la mañana de la jornada de la tarde. Ya, así que, bueno, por ahí agarro color. Lo único que falta ahora es em, colocar las materias. Por ejemplo, podríamos colocar aquí matemáticas y elegir estos dos aquí de matemáticas y hacerlo también el miércoles, algo así, algo así. Y luego podemos rellenar eso. Dijimos que matemáticas podría ser rojo. Aquí lo podemos colocar rojo con fondo con letras eh, blancas. Podemos colocar ciencias aquí, aquí. Y eso lo podemos colocar verde. Podría ser un verde oscuro con letras blancas. Y eso lo podemos copiar y lo pegamos acá. Algo así. Ya. Pero de ahí esto ya es cosa de cada uno de cómo ir armando el horario. Ya muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, se los dejo. Para los que no lo hicieron, esto es lo que tenían que hacer en el ejercicio 2. El ejercicio uno había que hacer un elemento químico y ese quizá era un poco más complicado porque no era llegar y hacerlo en una sola celda, tenía que ocupar varias celdas y ajustar las medidas y fusionar otras celdas para que les quede más o menos así. Pero en todo caso, tenían que, por ejemplo, ocupar todas estas celdas y aquí colocar, por ejemplo, el hierro. Le colocaban una letra exageradamente grande, 50 por ejemplo, pero fusionaban todas estas celdas en una sola, algo así. Entonces ahí tenían que ir ajustando, después podían colocar, no sé qué números tenían acá, pero podían ir colocando valores aquí, sí, cambiarle las letras, ajustar esto y combinarlas en una sola, cosas así por el estilo. Y ahí después llegaban y tomaban eso, le cambiaban el fondo, color, algo así. Ups. Y así se tenía que ir complementando. Ya, pero ahí había que Ya. ajustarlo más, darle margen por aquí, por allá. Y bueno, y esa es la idea. Y bueno, yo lo hice, pero solo me faltó lo de combinar celdas, porque la clase pasada no pude estar y no he podido ver el video. Pero en virtud No, de que no lo sé hacer, me comprometo a verlo mañana bueno, para poder seguir avanzando, pero sí lo hice más o menos, ya te muestro cómo me quedó. A ver si esto me deja voltear la cámara. Si no, nomás, así no sé si hay. ¿Se se ve? ve, sí se ve. Ahí, ahí, así lo hice. Ya. No, está bien, ese es el horario, ¿cierto? Sí, el horario. Ujú. Sí, el otro no lo puedo hacer porque es con la celda, pero voy a ver el video y me comprometo en hacerla y practicarlo. Ya, pero está bien, si la idea aquí no es que esto salga bonito ni exactamente igual, sino que la idea es que apliquen los formatos que hemos visto hasta ahora. Combinar celdas, colores de fondo, tipos de letras, tamaños de letras, todo eso que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ok? Así que muy bien. Ya, muchas gracias. Ya. Ya, muchachos. Entonces quedamos hasta aquí y si no lo hicieron, queda tarea, pero háganlo, sí, porque esto es un ejercicio, sobre todo el del horario, que es súper sencillo, súper común de hacer y súper buen ejercicio porque aplica harto de lo que hemos hecho hasta ahora, que no hemos aprendido a hacer cálculos ni nada, pero sí hemos aprendido cómo dar formato a nuestras celdas. Y eso es lo que me importa hasta ahora que aprendan, porque vamos a seguir ocupando lo mismo durante todo el curso y por supuesto si trabajan en Excel más adelante van a tener que también aplicar, aunque sea lo básico, siempre van a aplicar algún estilo, algún color.
Ya, así que es importante para que aprendan o para que practiquen cómo trabajar con estos elementos. Ok, muchachos, nos vemos la próxima clase, próximo lunes. Practiquen y ahí podemos revisar más a fondo los demás ejercicios. Ya, listo, muchachos. Que estén bien entonces y nos vemos el lunes. Muchas gracias, que esté bien.